Nosotros sí seguimos camino en este programa donde tenemos ganas de hablar con nuestros amigos de la Pastoral de la Salud. Todos los viernes de verano nos animamos a zambullirnos en esta pastoral que trae una riqueza inmensa. Y hoy el título llamaba mucho la atención, se los adelantaba, Salud Mental y Santidad. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es el padre Gustavo Michiuti, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, enfermero en formación en bioética, delegado de la Pastoral de la Salud en la región litoral. Padre Gustavo, un gusto, ¿cómo estás? Verónica te saluda en esta tarde. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a Muy todos. bien, gracias por el sí, gracias por el sí. Contán a la gente dónde te encontrás en este momento. Te voy a hacer ahí una corrección, no hay problema de lo que Sí. comentabas quién era. Pues sí, soy padre Gustavo Mucciuti, y que fui religioso durante 22 años de la Orden de San Juan de Dios. ¿Sí? Después, por Bien. un discernimiento, hoy estoy incardinado en la diócesis de Concordia, acá en Entre Ríos, ¿sí? Soy sacerdote Excelente. diocesano ahora. Buenísimo. Es. Pero Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí. ciertamente que toda mi formación, y por eso me animo a compartir esta tarde, viene de ahí, ¿no? De la Orden de San Juan de Dios. Y ahora estoy en Concordia, Qué aquí en mi lindo. parroquia. Soy párroco en la parroquia de Fátima, en el barrio de La Bianca, en la zona norte de la ciudad. Y bueno, acá estamos con este calorcito y tratando Sí. bueno, de Mucha gente que compartir. nos escucha, Padre Gustavo, en Eh, Concordia, así que reconocerán la presencia tuya y tu voz, así que levante la mano aquel que viene de Concordia y conoce al Padre Gustavo, porque van a empezar a llegar seguramente estos mensajes. ¿Y desde cuándo perteneces a la pastoral, querido Padre Gustavo? Mira, yo siempre, en realidad siempre estuve desde siendo parte de la orden hospitalaria, que es una orden que se dedica al tema de la salud. Siempre estuve dedicado, Ujú. sí, en otras diócesis, estuve delegado en la diócesis de Morón en su momento también, y llegado aquí, bueno, aquí ya hay un delegado en la diócesis, el padre Rapuzzi, Rodolfo, y a mí se me invitó a participar del Secretariado Nacional, ¿sí? Junto con el padre Bien, Tomás Barbero y toda la otra gente que está compartiendo estos viernes en Pastoral de así Salud. Así que es. estoy como delegado de la región, para la región litoral, estas diócesis que hacen el litoral. Así que en eso estamos, Bueno. de a poquito, porque, bueno, ciertamente que tengo también otras actividades, pero bueno, siempre mi corazón está puesto en el ámbito de la vida de la sanidad. Creo que cuando te mandé también quién eras, puse que soy enfermero y Así es, lo tengo nombrábamos. formación en bioética Ujú. también. Y bueno, enfermero de título, porque en realidad muy poco tiempo ejercí, y lo ejercí en la salud mental, justamente, en el ámbito de la salud Ujú. mental. Por eso también un poco es compartir el tema de hoy, ¿no? Yo te decía que era Sí, un queríamos título un también poco. relacionarlo con la figura de San Juan de Dios, que tiene que ver también con la salud mental, ¿no? Estuvo en un ámbito de salud mental muy importante San Juan de Dios en su historia, pero contanos cuál es la razón de ser del título. ¿Por qué salud mental y santidad? Mira, porque a veces, o más de una vez, uno se pregunta, ¿no? Para aquellos que están con algún padecimiento en la salud mental en sentido amplio, amplio, ¿eh? Porque cuando hablamos de salud mental hablamos Sí, en sentido sí, amplio, sí. como cuando hablamos de salud en general también, ¿no? Y a veces nos podemos llegar a preguntar, y de hecho me han preguntado alguna vez si con esto de la santidad, si se puede ser santo, ¿sí? Teniendo un padecimiento mental, en Mm, grado mm. más profundo, en grado menos profundo, con conciencia, sin conciencia. Es decir, se puede llegar a la santidad de igual manera. Es decir, esto me lo han preguntado Sí. más de una vez, ¿no? Y la gente que uno va atendiendo,
este, por ahí esto se lo cuestiona y se preocupa ante esta situación, ¿no? Mm. Por eso el título un poco rimbombante, así medio grande, que da para mucho, pero que nos puede ayudar a pensar, ¿no? Que el llamado, simplemente que el llamado a la santidad es un llamado para todos, para todos. Por lo tanto, Me si parece es que para todos podemos también. comenzar a hablar desde tu trabajo en campo como enfermero en relación a personas que tendrían algún padecimiento en salud mental, ¿no? Contamos cómo fue ese trabajo y qué descubriste en estas personas en relación al camino hacia la santidad, propiamente dicho. Sí, mira, yo varios años estuve destinado como religioso en su momento en la ciudad de Luján, donde ahí la orden tiene una institución de salud mental, donde hay de todo Sí. tipo de personas con padecimiento, digamos, diferentes grados y demás, y ejercí tanto como enfermero en algún momento como encargado también de alguna unidad y pude descubrir, que es lo que siempre les comento a la gente y demás, ¿no? Mi mayor riqueza en el tema, por ejemplo, de la Eucaristía, de la vivencia de la misa, Ujú. yo la descubrí en el compartir con justamente con pacientes, con personas con padecimiento mental especialmente, ¿no? En grado bastante complejo. Es decir, ¿qué quiero decir con Mm. esto? Que pude descubrir que lo sagrado permanece intacto en la persona, ¿sí? Lo sagrado permanece en el corazón de la persona y la persona cuando uno le genera un espacio apropiado para poder celebrarlo, compartirlo, la persona lo pone de manifiesto. Es decir, el Señor está obrando en esa persona, ¿no? Siempre voy a esa referencia en esta experiencia que tuve en varios años en esta institución, como en otras también después Hospital General y demás, ¿no? Ante, no hay barrera para lo sagrado, no hay barrera para la Mm. acción de Dios, por lo tanto no hay barrera tampoco para la santidad. Sí. ¿Te acordás de alguna experiencia concreta, de un testimonio concreto que se te venga al corazón, Padre Gustavo, de la sacralidad por sobre todo lo demás? Mira, más que testimonio es la celebración de la misa en general cuando llevábamos a los Sí. pacientes de la unidad donde yo estaba encargado, que era la unidad con problemas de conducta, los más deteriorados en ese aspecto, y los llevábamos todos los domingos a misa. Eh, y en el momento de la consagración y a lo largo de toda la Eucaristía, pero especialmente en ese momento y después en la comunión, se producía generalmente un silencio muy profundo, ¿no? Donde vos te dabas cuenta que cómo Dios estaba presente allí, cómo iba actuando, ¿no? Porque después salían de la misa y eran Mm. las personas que eran, ¿no? Con las dificultades que tenían. Es decir, el ámbito de lo sagrado, la liturgia como tal, que a veces a tantos nos cuesta vivirla, ellos la vivían con total, con mucha paz, con mucha paz. Y eso fue lo que me Mm. hizo dar cuenta de eso, ¿no? Después sí, testimonios quizás de personas en los episodios de personas en episodios agudos y demás, con algún trastorno y algo que después me comentaban de la paz que sintieron, de la paz que recuperaron y demás, ¿no? Creo que va por ahí el testimonio especialmente, ¿no? Mm. ¿De qué nos habla estas experiencias, esto que nos contás, Padre Gustavo? Hay un Dios que lo penetra todo, que lo abarca todo, que nos ama de tal manera que hay como, a ver, voy a interpretar lo que nos estás contando, hay como una especie de rincón íntimo del alma donde solamente Él entra, donde
la esencia de la persona está intacta más allá de la enfermedad en cualquier dimensión, ¿no? No solamente en la mental, puede ser en la emocional, en la valórica, en el cuerpo, en las relaciones, hasta en el espíritu, ¿no? En la dimensión espiritual, donde a veces las falsas imágenes o alguna connotación que demos no nos permite quizás ver como deberíamos, ¿no? A Dios. Pero hay como una especie de recinto, de esto hablaba también Santa Teresa de Jesús, ¿no? Hay una especie de recinto donde habita el Rey y vamos nosotros abriendo las puertas de alguna manera durante la vida para llegar a ese recinto donde solamente habita Dios. Bien. Lo más sagrado de la persona, lo más profundo, si queremos, podemos hasta decir en la imagen del corazón, ¿no? En la imagen del corazón de la persona, allí en lo más profundo, Dios está hablando siempre y le está hablando a todos. Por eso hay esa conexión, ¿no? Y cuando se produce, es decir, que alguna persona genera el ámbito para que esto se viva con más paz, esta conexión se da. A lo mejor, a lo mejor no, creo que sí. Tiene razón Víctor Frank cuando decía, el creador de la logoterapia, que el eje Sí. espiritual no se enferma, ¿no? El eje Mm, espiritual no se enferma. Entonces, allí es donde habita Dios, ¿no? Y ayer estaba leyendo, estoy leyendo un poco la última, la encíclica del Papa sobre el corazón de Jesús, dicho sí. de paso que le invito a leer en esta clave, donde cuenta lo de Santa Teresita, del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Y lo que ella va Mm, relatando allí, porque ella también estaba afectada por alguna situación emocional y demás en su salud mental, de ahí surge la imagen de la Virgen de la Sonrisa y demás, sí. eh, ella encontraba la paz en la confianza plena en el corazón de Jesús, ¿no? En el Señor. Entonces me parece que lo que nos está hablando, que en cualquier persona, con cualquier padecimiento, con cualquier tipo de enfermedad, padecimiento, Dios está actuando, Dios actúa, ¿sí? En lo profundo, ¿sí? Por eso a veces no lo entendemos, ¿no? Y no es una cuestión de ideas, sino es una cuestión de experiencia, ¿sí? Me parece que va por allí la cosa. Mm. Padre Gustavo, contanos a todos un poco la historia de San Juan de Dios y en relación Mm. específicamente a su experiencia en un entorno de salud y de salud mental. ¿Cómo se liga la imagen de San Juan de Dios a la salud, específicamente la salud mental, y a la santidad en este camino que él recorrió? Claro, San Juan de Dios, hay que ubicarlo en su época, ¿no? Siglo XVI, allá en el siglo de oro español, ¿no? Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, todos esos grandes, y también San Juan de Dios que muere en el 1550 en Granada, ¿no? Él justamente ante la búsqueda de Dios y cuando se encuentra mediado por una homilía de San Juan de Ávila, otro gran santo de la iglesia, las reacciones que tiene al ver sus propias miserias, ¿sí? Sus reacciones eh, físicas que realiza, ¿no? Que es tirarse al suelo según sus biógrafos y demás, la gente cree que tiene algún tipo de padecimiento mental o tiene alguna enfermedad mental o ha tenido alguna crisis, diríamos hoy, en estos términos, ¿no? Entonces él es ¿Esto por qué lo puesto durante hacía? una... ¿Por qué lo hacía para humillarse, para que la gente lo humille en estos exactamente, términos? muy, Es muy, decir, para bastante verse en común lo pequeño, decir, me hago loco, digamos, un poco para ver que recibir de la gente estas reacciones muy propiamente. común en varios santos de la iglesia, si uno lo piensa también, ¿no? Es decir, el sentirse casi nada, el sentirse mísero, el verse los pecados y la vida que llevaba, ¿sí? Se muestra de esa manera. Justamente sí, puede ser
Y de hecho los biógrafos cuentan eso, ¿no? Que la gente empezó a reírse de él, empezó a seguirlo y demás. Y así es donde pasa durante un año internado en el Hospital Real, que en la sección, si se quiere, para hablarlo de alguna manera, para que el momento no era tan así, de los enfermos mentales. Es decir, es tratado como Mm. loco. De hecho, una de sus biografías se llama así, El Loco de Granada, ¿no? Y es allí donde él descubre justamente cómo eran atendidos aquellos enfermos de toda condición, pero también en salud mental, y empieza allí, después del alta y acompañado por San Juan de Ávila, lo que va a ser la orden hospitalaria, ¿no? Pero es un laico que tiene algún conocimiento después en enfermería, que lo va aplicando siempre bajo la luz del obispo del lugar y demás, y de este santo de este hombre que lo acompaña, ¿no? Es decir, él en su propia experiencia de vida ve cómo es tratada la gente, ¿no? Y hay un libro Mm. que la orden tiene que se llama Kénosis y Diaconía en el itinerario espiritual de San Juan de Dios, donde hay hasta psiquiatras que analizan su caso, es decir, intentan Mm. dilucidar si era una enfermedad, si era una crisis mental o era una cuestión de índole espiritual, ¿no? Hay de todas las tendencias allí. Y no, bueno, ya no lo van a descubrir en este momento cómo habrá sido el tema, ¿no? De tantos siglos, pero Claro. es simplemente saber, no importa. Y si él tuvo una crisis por su vida y como expresión de su conversión, ¿por qué no? Entonces, a partir de allí que Mm. uno lo tiene a él también, ¿no? Y dice, bueno, San Juan de Dios, Santa Teresita con su problemática también, es decir, todos podemos ser santos, todos podemos llegar al seguimiento de Jesús, ¿no? Que en definitiva, ¿qué es la santidad? Es el encuentro entre la gracia de Dios y la debilidad nuestra. Y si esto Mm. es así, cualquiera estamos llamados, ¿no? Esto también Papa Francisco en su documento sobre la santidad lo va a reflejar, ¿no? Por eso es que Qué te bueno. decía de la Ok. figura de San Juan de Dios, por esa experiencia, la experiencia vital que es importante, ¿no? Experiencias que hoy la tenemos en mucha gente alrededor nuestro, Así ¿sí? es. Y Mucha gente. mucha, ¿eh? Y mucha. Vamos a hacer una pausa musical, Padre Gustavo, y al regreso seguimos dialogando sobre esta temática de salud y salud mental en relación a la santidad dentro de la pastoral de la salud y todo lo que gira en torno a una persona que padece o tiene algún padecimiento en esta dimensión del ser humano. Vamos al encuentro de la música, le pedimos a Federico, que no lo presentamos en esta última hora, está Federico Stucker en la musicalización puesta en el aire, que nos regale un tema musical y enseguida regresamos. Le diré a mi cuerpo que se quede quieto, porque en el silencio estás aquí. No quiero perderme ni un solo momento de tu compañía y de tu paz. Por eso tranquilo me quedaré y te contemplaré, que tu corazón y mi corazón permanezcan muy unidos, y mi corazón
palabras, porque en el silencio estás aquí. Sé que eres mi amigo y quieres contarme todo lo que haces por amor. Por eso mi tiempo y mi atención te regalaré. Que tu corazón y mi corazón permanezcan muy unidos, y mi corazón a tu corazón le estará agradecido. Que tu corazón y mi corazón permanezcan muy unidos, y mi corazón a tu corazón le estará agradecido. Gracias, Fede, por la música. Seguimos dialogando en este ciclo de Pastoral de la Salud que estamos realizando durante los meses de enero y febrero con el representante del día de hoy. Él está en Concordia, Entre Ríos, el padre Gustavo Michiuti. Fue religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. De esta figura también estamos hablando, enfermero con formación en bioética y delegado hoy de la Pastoral de la Salud allí en la región litoral. El tema es salud mental y santidad. Pensaba, padre Gustavo, en la gran cantidad de personas que hoy tienen algún padecimiento en salud mental. Decían los profesionales de la salud mental, justamente en diálogo con nosotros durante los meses posteriores a la pandemia, que se venía una pandemia justamente en este sentido, en salud mental, ¿no? Hay una cantidad enorme de gente que tiene algún padecimiento, como decías vos, de cualquier índole, ¿no? Y de cualquier patología, más severa o menos severa. Y lo que no estamos curando, me parece todavía, lo que nos falta trabajar en este sentido, es mirar como Dios mira. Es decir, hay una estigmatización presente aún en nuestra sociedad, esto es lo que observo, esto quizás es una opinión individual, que no permite ver a la persona que está padeciendo alguna enfermedad mental como una persona. Hay como una especie de resistencia, ¿no?, a entablar una relación con aquella persona, las mantenemos lejos o por miedo o por indiferencia o porque no conocemos lo que le está pasando o le tememos a sus reacciones, ¿no?, como quizás le pasó a San Juan de Dios en su momento, las mantenemos como más lejos. Esto forma parte de una estigmatización aún en este siglo y en este año que no está bueno ni para la persona, ni para nosotros, ni para la sociedad de hoy, ¿no? ¿Qué opinás? Qué buena la reflexión, sí. Ante esta primera cuestión de pospandemia, es cierto, todavía no estamos viendo, me parece, todo, todo lo que quedó a nivel de la vida interior, lo que fue esta pandemia, lo que fueron los duelos o no duelos, hechos, las pérdidas, el encierro. De hecho, hace muy poquito apareció aquí en la parroquia una señora a confesarse que venía por primera vez, había logrado venir a misa, venía de otra ciudad, después de la pandemia, porque había quedado con tanto Mm, temor y todo lo demás que conocemos, ¿no? claro. Es decir, todavía están los coletazos y se van a seguir viendo esos coletazos, principalmente en la gente de mayor, anciana o mayor edad, ¿no? Se ha visto mucho eso y se va a ver.
Y con respecto a esto de la estigmatización, sí, uno cree que porque están en este siglo, con tanto adelanto, con tanta cosa, con tanta tecnología y demás, con tanta inteligencia artificial y todo lo demás, pero sigue habiendo todavía yo acá me había notado, ¿no? El enfermo, porque un autor por ahí lo toma, ¿no? Es como una especie de excomulgado, un excluido, así Claro, como en el tiempo de tal Jesús en cual. el Evangelio también, un excluido, un excomulgado de ciertos lugares, ¿no? Y a veces, por supuesto, que es no saber cómo tratar ciertos miedos propios de uno, porque a veces el enfermo o aquel que tiene algún padecimiento, hoy es la adicción, las personas adictas que Sí, aparecen en nuestras comunidades cada sí, vez más, a veces nos reflejan y nos hacen de espejo también de situaciones nuestras, ¿no? Nuestras que no están resueltas, cuestiones que no están bien a nivel de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestro corazón, y entonces nuestra manera es poner freno, por ahí excluyendo, o no pudiendo entablar una relación, ¿no? Por eso creo que en el ámbito de la pastoral de la salud, la pastoral con este tipo de personas, con estos hermanos, esta porción de la iglesia, eh, este sector pastoral, que se llama así, un sector pastoral de salud mental, es un poco más difícil, ¿no? Porque, bueno, se trata de acompañar vidas que están lesionadas, vidas que a veces no están en su eje y habrá que acompañarlos. Y otra, me permito ya, para no olvidarme, también que en nuestros ámbitos a veces exageramos el tema de creer que lo que le está pasando a esa persona es una situación del otro, del otro, es decir, estoy hablando de una cuestión demoníaca y demás, ¿sí? Hay como una exageración en este campo, que eso existe, y va a seguir existiendo, la fuerza del mal y demás, pero no todo, no toda, no todo padecimiento pasa por ese ámbito, sino que pasa por nuestra fragilidad, pasa por nuestra biología, porque la clave en nosotros y en los católicos, y los agentes pastorales de salud esto lo tienen que tener muy claro, es ver a la persona en su totalidad, sin en todas sus dimensiones. Entonces, hay cuestiones que son netamente físicas, biológicas, afectación a ese nivel, que después van afectando los otros niveles de la persona, ¿no? También lo psicológico, también lo espiritual, si se quiere, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Por eso tenemos que formarnos, por eso tenemos que tener mucha prudencia. Hay un autor que dice, ante estas situaciones hay que suspender el juicio, ¿sí? El juicio racional que a veces solemos hacer, ¿no? Hay que suspender el juicio e ir a la sí, escucha, e ir a ver toda la biografía de esa persona, el contexto, y saber que Dios, que todo lo puede y nos da la paz, está actuando sobre esa persona. Pero está actuando ¿cómo? Acompañando en la cruz, porque no hay que olvidar ese eh, aspecto también, ¿no? Ese aspecto es importantísimo. mm, Hay que aprender a llevar la cruz que nos toca a cada uno. Y a lo mejor esa cruz se llama padecimiento mental, se llama una enfermedad, una patología, algo que quedó de situaciones traumáticas y hay que abrazarla y aprender a llevarla, ¿no? sí. Me parece que va por ahí también la cosa. Sí, interpreto que pasa muchas veces en la propia familia, ¿no? Conozco a personas que sufren porque la propia familia de origen no entiende lo que les está pasando, no entiende sus reacciones por este padecimiento mental, no entienden por qué necesita, qué sé yo, en una reunión un aire, irse, o por qué reacciona de tal manera cuando está con otros, y en vez de acercarse, ¿no? Sin juzgar y decir qué te pasa o en qué te puedo ayudar, se juzga. Y eso es súper doloroso porque añade sufrimiento al sufrimiento propio de la persona, ¿no?
exacto, tal cual. Y eso, Verónica, pasa mucho en nuestras comunidades también, así como también la familia, por También, supuesto, obviamente. pero en nuestras comunidades Sí, eclesiales, eso pasa mucho. Es sí, decir, lo primero que aparece es el prejuicio. Encima no es juicio, porque es prejuicio, que es más es grave cierto. todavía, ¿no? Y es pecado para nosotros cuando hacemos prejuicio. Sino, justamente tratar de entender esas heridas, porque en definitiva son heridas y profundas, porque a veces nuestras propias reacciones comunitarias, eclesiales, y después en la familia y demás, son debido a heridas muy profundas que tenemos, ¿no? De las cuales Sí, muchas veces hay que aprender a llevarlas y llevarlas con dignidad, y de eso se trata, ¿no? Acompañar estos procesos mm, de vida, hacerlo sí, consciente y sí. tratar de llevarlo con dignidad. Sí, yo sé que es difícil, ¿no? Una persona me decía, y Verónica, Muy, yo no veo lo que físicamente la herida, no estoy viendo que tiene lastimado un brazo, una pierna. ¿Cómo veo la salud mental de esta persona? Por sus reacciones y a veces estoy totalmente desconcertado. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Es por desconocimiento también. No sabemos cómo nosotros reaccionar ante la reacción del hermano. Y lo primero que nos sale es como vos decías, ¿no? El prejuzgar o el juzgar directamente o el señalar con el dedo. Tengo mensajes por acá. Dice, Padre Gustavo, fue quien me dio la catequesis. Soy de Los Charrúas, Entre Ríos, los escucho siempre mientras viajo en mi trabajo. Saludos, Pilar, dice, qué lindo poder prender la radio y escucharlo al Padre. Así que te mando un beso por aquí, Pilar. María del Rosario dice, saludos al Padre Gustavo, quien trabaja y acompaña con mucho amor a nuestra comunidad de Fátima. Gracias por tu sí al sacerdocio, Dios y María te bendigan. Marcelo de Mar del Plata dice, qué interesante, Padre Gustavo, cuánta caridad para nuestros hermanos. Muchas gracias por ello, Marcelo, que se comunica a través de este sistema. Y hay un oyente que dice... Padre Gustavo, ¿puede ser que las personas que tengan algún padecimiento en salud mental tengan distorsionada la relación entre la palabra de su interpretación? A ver, quizás lo que quiere decir esta persona es si tengo con otra persona ansiedad porque no sé cómo reacciona o y yo interpreto más las reacciones de los demás por mi propio padecimiento mental. ¿Puede la persona malinterpretar lo que, por ejemplo, se dice en una Biblia? Uy, abrí la palabra y Dios me va a castigar, Dios me está diciendo esto y lo malinterpreto. ¿Puede llegar a ir por ahí? Me parece la pregunta de este oyente. sí, yo creo que sí, que sí. De hecho, mira, Verónica, yo estoy viendo a veces tantos errores nuestros también, ¿no? Tantos errores pastorales y tantos errores a veces sin querer por esos errores, ¿no? De, de quienes Sí, acompañamos también en estas situaciones. Entonces, se interpreta la palabra sin ayuda, y ni te digo si hay un padecimiento mental o una enfermedad mental que me va a hacer claro, distorsionar la realidad, me va a hacer distorsionar claro. la imagen de Dios también. Entonces, Mm, normalmente va a aparecer Dios como el Dios que castiga, el Dios que no está, o el demonio que siempre aparece en primer lugar antes que Dios, ¿sí? Entonces, mm, sí, se da ahí un montón. Lo que pasa es que hay que ver qué padecimiento estamos hablando, ¿no? Porque va a depender de lo que la persona esté sufriendo. Lo importante es saber que la palabra de Dios es para todos. Lo que pasa es que hay que acompañar esos procesos. Hay que acompañar esos claro, hay que procesos acompañar. pacificando el corazón y derivando. Yo derivo personas a veces porque me exceden. Entonces derivo quizás a un hermano sacerdote que tiene más experiencia en algunas cuestiones. Otros me derivan personas a mí para charlar por tener alguna experiencia más en esto. Hay que saber eso también, ¿no? No todo Sí, podemos con todo, y menos en esta situación. Entonces hay que derivar, hay que comprometerse en buscar ayuda, hay que trabajar en conjunto, es decir, con el ámbito médico también, ¿sí? No todo es una cuestión
espiritual lo que le está pasando a la persona. Vuelvo a la idea anterior. A veces es netamente Sí. una enfermedad con base biológica, neurológica, psicológica. ¿Sí? Sí, Entonces, justo lo que te iba a a- preguntar, si tuviste que derivar, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra a una persona cuando se adjudicaba esa persona a una enfermedad espiritual, no. Hay patologías que quizás uno dice, yo lo rezo con Dios y ya se me va a pasar este síntoma. No, 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 hay cosas que tenemos que ir hacia el lugar donde tenemos que ir, ¿no? En este caso, un médico, un psiquiatra, no hacerle mella tampoco a la medicación, es decir, hay herramientas que tenemos en el día de hoy y profesionales de la salud que trabajan, ¿no? Para con Dios también. Dios los pone en nuestro camino, Padre Gustavo. No sé si me estás escuchando porque se claro. te congeló la imagen. No, no, sí, sí. Te escucho muy bien. De hecho, yo tengo algún listadito y teléfono de profesionales a mano. Claro, claro. Profesionales que entiendan y aborden el aspecto espiritual también. Porque si hay Claro. profesionales que no abordan el aspecto espiritual y religioso y entienden el aspecto religioso, espiritual y religioso, que hay que hacer una diferenciación Sí. ahí, pero lo entienden como algo que complica la salud de la persona, estamos en un problema. Porque si para la persona es importante la relación con Dios, es importante la relación con la trascendencia, es una herramienta más, tendrá que abordarla desde lo que corresponde. Entonces, ayer justamente vino una persona y netamente era una persona que le faltaba y le falta una cuestión de ajustes porque había dejado su tratamiento. Entonces venía con el tema de sus problemas espirituales, sus luchas espirituales, pero más que luchas espirituales era porque le está faltando en el ámbito en la dimensión física la ayuda necesaria, ¿no? Se trata de Claro, abordar a la persona entera, entera, porque Dios claro. actúa en toda la persona, ¿sí? Sí. Y Dios esto nos ama tenemos que enteros. conocer, ¿eh? Está bueno. Mensajes que van llegando, Padre Gustavo, por acá. Blanca dice, saludos cordiales al Padre desde Concordia Entre Ríos de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. María Fernanda, ¿qué nos cuenta? Hola, Padrecito. Yo tengo psicosis, ahora epilepsia, pero amo mucho a María y a Jesús, Eucaristía. Son para mí toda la vida, ¿eh? También San José siempre me acompañan con la oración. Soy paciente de salud mental, nos dice por acá María Fernanda, y agradece la nota. Muchas gracias, María Fernanda. Mariana dice, gracias Padre Gustavo, gracias Radio María, José y María lo bendiga. Gracias por esta nota. Padre Gustavo, un saludo de María Evangelina desde Concordia. Está Concordia full, siguiendo esta transmisión, así que nos Bien. alegra muchísimo. ¿Cuál es el mensaje que querés dar, Padre Gustavo, al finalizar, a modo de síntesis, esta charla tan amena? Mira, Verónica, tratar de que aprendamos a gestionar, es decir, a decidir también nuestra propia salud, es decir, cuando tenemos una problemática o estamos trabados en una situación así, es pedir la ayuda necesaria. No tener miedo al ámbito médico, no tener miedo al ámbito de la psicología y no tener miedo Mm, de ser acompañados en el ámbito espiritual, ¿sí? Me parece que lo más, la síntesis que yo puedo hacer es esa, ¿no? Acompañemos y acompañémonos para hacer algo más saludable en nuestra vida cotidiana, en el día a día, porque está compleja la calle. mm, Acompañémonos en todas las dimensiones de la persona, ¿sí? No exageremos una dimensión con respecto a otra, ¿sí? Vuelvo a la mm, idea primera. Dios nos abraza a toda nuestra persona, la vida toda. La gracia es para la vida entera nuestra, ¿no? Entonces, eh, intentemos gestionar, es decir, decidir lo mejor sobre nuestra vida buscando las ayudas necesarias. Y para los agentes de pastoral de salud,
y esto se nos pide estar en la escuela, estar más en la escuela del enfermo, es decir, tratar de ayudarlos a buscar el sentido de lo que les está pasando, pero mostrando el rostro de Dios que nos muestra Jesús, que es el rostro de la misericordia y del que va caminando, nos saca de la banquina como aquel ciego y nos pone en camino con él, ¿no? Deteniéndose, hablándonos y seguimos caminando con él. Creo que por ahí va el tema de nuestra iglesia en el acompañamiento y más en esta situación. Y vamos a ser santos porque la gracia de Dios sigue actuando independientemente de cómo esté la persona. Entonces, esto, ¿no? La santidad es para todos, hay que acompañar los procesos de vida y tenemos que acompañarnos fundamentalmente unos a otros, de eso se trata. Y la iglesia para esto tiene todas las herramientas y tiene la vida de los santos que nos van justamente enseñando que se puede abrazar toda miseria. Termino con esta Teresita de Lisieux, ¿no? Lo que decía Sí. con respecto a la perfección, al camino de santidad. Lo que le agrada a Jesús es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Yo le digo mis Mm, limitaciones. Es la hermoso. esperanza ciega que tengo en su misericordia, ¿no? Que ella Qué se belleza. apoyaba en la misericordia de Dios y en la confianza. Y así vamos caminando. Gracias, Padre Gustavo, gracias por tu generosidad, por esta charla tan profunda, tan amena y con esta enseñanza, ¿no? Dios nos ama a todos, nos acepta tal cual somos. Vamos hacia el camino de la santidad. Todos, todos podemos, todos debemos, como cristianos. Gracias, querido Padre. Nos encontramos Podemos, en la oración fundamentalmente en este tiempo. si Dios quiere, que la Virgen de la Sonrisa, que ayudó tanto a Teresita de Lisieux también, nos sonría a cada uno en esta tarde. Gracias, Verónica, gracias, Radio Que María. así sea. Un abrazo fraterno y grande. Ahí está el padre Gustavo de la parroquia de Fátima, allí en Concordia, dialogando con nosotros, formando parte, por supuesto, de la pastoral de la salud. Nos vamos despidiendo. Ojalá que hayan tenido una linda tarde, ojalá que se hayan quedado con algún mensaje en el trayecto de este programa y ojalá que lo hayan pasado bien, porque nosotros así lo pasamos de bien junto a ustedes. No